Sergio García Soriano, psicólogo. Sergio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sergio, todos estos actos, esa presencia creciente en los medios de las denuncias, ayudan, sirven a las mujeres que se puedan sentir maltratadas. Por supuesto, ayuda a que un día como hoy se institucionalice y por lo tanto todos estemos a favor de ellas. Ellas sienten que son arropadas con estos actos, que la sociedad les dice, estáis con nosotras. Por lo tanto, todo es necesario para que poco a poco vayamos teniendo más concienciación, se sensibilicen más y puedan llegar a denuncias acompañadas por los medios adecuados para que esto nunca vuelva a suceder. ¿Y echan para atrás al maltratador? Echan para atrás al maltratador en ocasiones. Porque vemos que seguimos teniendo asesinatos. Hoy mismo, el último, 52 mujeres en lo que va de año. Hay maltratadores o hay personas agresivas que se lo piensan dos veces porque saben que existe una estructura social para ampararlas y por lo tanto, a pesar de que nos llama mucho la atención y porque es muy llamativo, sin embargo, si esto no se hiciese, el maltrato y los asesinatos serían todavía mayores. ¿Cómo ayudáis a esas mujeres? ¿Cómo se ayuda a una mujer que en muchos casos vemos que son muy jóvenes? Cuando hablamos de violencia contra la mujer, no solo hablamos de asesinatos, hay maltrato psicológico, por ejemplo, en chavalas adolescentes. ¿Cómo se las ayuda a salir de eso, a que se sientan dueñas de su propia vida, que digan hasta aquí hemos llegado, yo quiero esto, yo merezco un respeto, como todo ser humano, faltaría más? Es muy importante hacer una prevención, porque muchas veces no lo llegan ni a identificar. Es decir, han sufrido tipos de maltrato que son sutiles para ellas, pero sin embargo ya nos iban a indicar que progresivamente iban a sufrir violencia. Por lo tanto, tenemos en primer lugar que decir cómo ha sido tu vida y esto no es amor, esto era un principio de la violencia. Luego, cuando se hace una prevención buena, ellas lo van a poder identificar mejor. Una vez que están en la consulta, una vez que comienzan la psicoterapia... Pero necesitan una ayuda psicológica. Por supuesto, siempre van a necesitar las víctimas una ayuda psicológica. ¿Para qué? Para un poco saber qué es lo que me ha estado sucediendo, para que pongan en palabras, para que puedan integrar y salir de ese momento de violencia, porque tenemos que saber que la dependencia emocional, y esto hay que subrayarlo, la dependencia emocional es muy fuerte y en ocasiones, pese a que denuncian, después hay un mantenimiento de la conducta problema. Por lo tanto, tenemos que saber que hay mujeres, uno dice, ¿será porque tienen hijos? No, es que hay mujeres que no tienen hijos y que no le unen nada físico al maltratador y sin embargo todavía mantienen ese comportamiento, mantienen esa estructura que les ha llevado a ser dañadas. Por lo tanto, es un trabajo psicoterapéutico de meses, de años, para poder salir de esa situación. ¿Y cómo se trabaja con el maltratador? ¿Cómo se ayuda a salir de esa situación? El maltratador tiene que pagar su precio a la sociedad. Es decir, una cuestión de justicia. Tiene que ser justo. Pero también hay que reprogramar un comportamiento determinado, ¿no? Siempre hay que reprogramar ese comportamiento en los maltratadores. Aquí lo que sucede es que no suelen tener adhesión al tratamiento, es decir, que no se lo toman en serio. Ya. Pero cuando el maltratador acude tanto a esa psicoterapia grupal que está haciendo Echeburúa en muchísimos lugares de nuestro país, y después a terapias individuales con un psicoterapeuta, ellos pueden salir también de esa situación, pero hay que reprogramarles a los dos, es decir, ellas lo necesitan y ellos también, cuando pagan a la justicia el precio necesario, también tienen que saber que eso no era amor, eso es un tipo de relación que hay que saber comportarse de otra manera y hay que darle sobre todo ahora otro tipo de masculinidad a estas personas, porque piensan que el amor y la masculinidad era el pegar, era el maltrato, y es increíble. A lo mejor es lo que han vivido en sus propias familias, ¿no? Exacto, ellos vienen de tener unas familias en ocasiones desestructuradas o en ocasiones no lo han sido, sin embargo les han inoculado, les han llevado a un tipo de relación donde si no sucede esto parece que no es amor. Entonces hay que hacer un trabajo en toda la sociedad para que veamos cuáles son las formas sanas de relacionarse, las formas sanas de amar
amar, y también hay que ofrecer otro tipo de masculinidad para que sepan que se puede tener una vida con otras connotaciones en lo saludable. El respeto a las personas por encima de todo. Vamos a ver las cifras y entramos de lleno también en los medios para combatirlo. Raquel, ¿cómo han evolucionado toda esta pedagogía que estamos haciendo también los medios de comunicación? ¿Ha redundado en una reducción del número de asesinatos? Pues vamos a ver esas cifras, porque tenemos registros desde los asesinatos desde 2003 y proporcionalmente nos los ha dado el Observatorio contra la Violencia Doméstica del Consejo General del Poder Judicial. Desde entonces, 1.027 mujeres han sido asesinadas. Aquí tenemos esos datos. Desde el año 2003, cuando comenzaron los registros, ese año se asesinaron a 71 mujeres, al año siguiente 72. En el 2005 baja hasta 57, pero en esos próximos 4 años repunta. El máximo dato nos llega en el año 2008, cuando 76 mujeres fueron asesinadas. Después baja, pero se mantiene también alto en el año 2009. Luego ha bajado ligeramente, repuntó en el año 2015 y a partir del 2015 hasta este año ha ido bajando. A día de hoy, en este año, 52 en lo que va de año. La última esta misma mañana. Pero estas tragedias nos dejan sus consecuencias, y es que además en todo este tiempo son 275 los niños que se han quedado huérfanos tras perder a sus madres. Es que hay que denunciar, y eso es lo que hoy recordaba la fiscal general del Estado. Seguimos teniendo, por tanto, una cifra de mujeres que no acuden a la justicia, que no cuentan que están siendo maltratadas. Y nuestro objetivo no solo es mejorar la atención de las que vienen, sino transmitir que estamos dispuestos a acoger a todas y que somos empáticos y que las vamos a entender y las vamos a atender. ¿Hay alguna relación entre esa evolución del número de asesinatos que acabamos de ver, Raquel, y el número de denuncias? Pues parece que no, de hecho queda un vacío que lo vamos a analizar a través de esta gráfica. La línea naranja es la que les acabo de mostrar del número de mujeres asesinadas y la línea azul son las denuncias. Tenemos los datos desde el año 2009, donde se presentaron 135.540 denuncias. Esas denuncias se mantienen, pero luego sufren un pequeño bajón hasta las 129.000 del año 2015. Desde entonces han subido hasta el año 2017, 166.260 las que se presentaron. Pero paradójicamente sube el año pasado y cae hasta lo que llevamos de año, y de momento solo se han presentado 80.814. Quizá por eso la fiscal general del Estado decía, pero vengan si necesiten ayuda. Maite, Pilar, buenas tardes, bienvenidas. Hola, buenas tardes. Dejadme preguntar antes a Serafín. ¿Vosotros tenéis los medios suficientes para hacer frente a eso? Porque hay una parte que es trabajar con la persona, y hay otra parte que es el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cuando os llega una denuncia o la denuncia de alguien que se siente amenazado, o cuando viene del vecino, que no sé si los vecinos denuncian más o siguen mirando para otro lado todavía. Sí, a ver, por partes. En primer lugar, a mí la estadística lo único que me dice es que algo está fallando. ¿Por qué? Porque se mantiene prácticamente constante, entre 50 y 60 hasta 70 víctimas. Es decir, somos constantes desde el año 2004 que se promulgó la ley. En cuanto a los medios, he hablado con policías. Además, me dedico a enseñar a la UFAM. Tenemos un policía para 20, 30, 40 y hasta 150 víctimas en Málaga. Un policía para 20, 30, 40 y hasta 150 víctimas en Málaga. Es decir, la seguridad, que en un primer momento parece que es muy eficaz. ¿Por qué? Porque tenemos un protocolo bastante agresivo, porque damos una asistencia letrada a la víctima, asistencia médica, se detiene inmediatamente al agresor, se les incauta sus armas, perfecto, todo está bien sobre la teoría e incluso se ejecuta en la práctica. ¿Qué es lo que pasa luego? Pues pasa que no hay medios. Que tenemos un policía, voy a poner lo mínimo, para 20 víctimas. ¿Dónde están esos medios? No sé, a mí me llama muchísimo la atención que efectivamente cuando compruebo el BOE, Boletín Oficial del Estado, veo que se destinan 31 millones para la violencia de género. ¿Llegan a las víctimas? Entiendo que no, y después de hablar con ellas tampoco llegan. Al menos en cuestión de seguridad, no sé si en cuestión psicológica, en cuestión de cursos, en cuestión de formación, no lo sé, pero desde luego en cuestión de seguridad esos 31 millones que da el Estado a las víctimas no le llegan. No voy a entrar en lo que dan las comunidades autónomas, que también tienen su partida presupuestaria para ayudar a las víctimas. Desde el punto de vista de seguridad, porque la sanidad la financian las comunidades autónomas, eso perfecto. Sí, pero no sé si lo cubre la sanidad pública o tiene que ir por la sanidad privada. Los servicios sociales trabajan y hay observatorios contra la violencia de correcto. Género, donde hay psicólogos que atienden personalmente, además de en los gabinetes. Después. Mi denuncia sencillamente es fiscalizar ese dinero, porque no llega a las víctimas. Esa es mi denuncia. Ese dinero no llega a la víctima. Y cuando hablo con compañeras,
Hace 3 meses estuve comiendo con una, me decía que efectivamente había víctimas que recibían 400 euros al mes. Con lo cual tenían que seguir viviendo con su maltratador, las órdenes de alejamiento no eran eficaces y ese era el problema real. Y ella estaba atendiendo a 35 víctimas, con lo cual a la policía no llegan esos medios. Esos medios que efectivamente existen porque en el Boletín Oficial del Estado del año 2017 había 31 millones de euros. ¿Y dónde están? No lo sé, habría que fiscalizarlo. Yo soy policía. Si ya lo dice la AIREF, que es que soltamos dinero y luego no vamos a donde... no vemos a dónde va. Maite. Pero es que eso es una idea clave, ¿no? No, es que eso es gravísimo. Tener el lo que está control diciendo sobre cada Serafín. uno de los euros. Y sobre todo, hablando de un problema tan importante, tan transversal, que yo creo que es un problema de Estado. Cuando hablamos que la educación es un asunto de Estado, yo creo que este sí que es un problema de Estado. Se llegó a un consenso para aprobar esta ley y ahora habría que ir más allá. En ese desarrollo de esa ley, efectivamente, habría que calcular dónde va cada uno de esos euros. Porque yo te pregunto, ¿la baja tasa de mujeres que denuncian tiene que ver con que no se ven del todo respaldadas por el Estado a la hora de hacer esa denuncia? Evidentemente. Yo te contesto fácilmente. En un primer momento, y además contesté antes, el protocolo de actuación policial a raíz de la ley del año 2004 es de los más eficaces que hay, al menos en la teoría, y lo llevamos a la práctica. No hay ninguna mujer que llegue a una comisaría que no tenga asistencia letrada. No hay ninguna mujer que no tenga asistencia médica. No hay ningún hombre que no sea detenido en caso de denuncia por violencia de género. Esa es la primera parte, se cumple a rajatabla. Pero vamos con la segunda. Esa mujer sale de comisaría. Hay 31 millones, o al menos en 2017, 31 millones, lo he visto en el BOE, destinados a proteger a esa mujer. Nadie la protege. Y si un policía tiene que proteger a 150 en Málaga, o a 20 o 35 en Madrid, difícilmente podemos. O ponemos más seguridad, o le damos más cobertura, o sencillamente cerramos el kiosco, porque aquí se habla mucho, se habla muchísimo, pero realmente nadie fiscaliza el dinero que realmente pienso que no llega a las víctimas. Terrible denuncia. Lo vamos a dejar ahí, pero vamos a recuperar este asunto porque es muy grave lo que estás diciendo. Serafín, Sergio, muchas gracias. Gracias a vosotros. Entramos en la parte